Ya son casi 2 siglos de trabajo duro y constante los que respaldan a nuestro siguiente participante. Deloitte es una organización líder en el mundo de los servicios profesionales como auditoría, asesoría financiera, servicios de outsourcing, entre otros. Para sus más de 330,000 profesionales, la palabra bueno no es suficiente. Ellos aspiran al análisis superior, ellos aspiran a ser mucho más que eso. Ellos son Deloitte. Can you hear that? No? Understandable. It's been quite faint lately. Drowned out by trading in tickers, assets and interest rates, bulls and bears, by the things that have come to define it, but that have little to do with why it's so powerful. It's the beating heart of capitalism, the collective sound of the people who build and borrow, strengthen and serve, invent and ignite. And it's ready to come roaring back with our help, our know-how, our vision. Just listen. And you'll hear the sound of change. It's happening all around us. And if we stand together, we can write a new future for capitalism, where equity is elevated across the board, people are valued as much as profit, and everyone aspires to a higher bottom line. Y bueno, y por supuesto nos acompaña Gustavo Méndez. Él es el socio de líder de la industria de servicios financieros y líder también de la transformación tecnológica de una de las empresas muy importantes en temas de consultoría, Deloitte. ¿Quién no conoce la empresa Deloitte? Por supuesto que todos lo conocemos, Gustavo. Y bueno, más de 20 años de experiencia en transformación financiera. Tienes todo un as en el tema de consultoría, de llevar la rentabilidad a las empresas, pero vas a hablar de uno de los temas que hace ratito que nos sentábamos allá afuera a platicar, me decías, la nube, porque la nube hoy en día es todo para poder lograr estas hazañas tecnológicas de las cuales hemos visto en este foro, Gustavo. ¿No? Te dejo los micrófonos, adelante. Muchas gracias, y mucha Paul, por la introducción. La nube cambiando el futuro. Pues muchas gracias a Grupo Imagen por tenernos en este foro. Para los que estamos aquí de manera presencial, siempre es muy bueno tanto compartir, pero también aprender como aprendimos de nuestros participantes anteriores. Y pues para los que están en los medios digitales, pues también, oye, qué privilegio poder alcanzarlos con este foro tan grande. Mi plática se va a referir a cómo la nube es un medio que nos habilita, pero piénsenlo como si ustedes quieren ese carro alemán de supervelocidades que lo quieren tener, pero no tienen una autopista donde ponerlo y no lo vas a echar a andar en la terracería, ¿no? Entonces, un poco la nube es esa supercarretera para poder tener todo esto que nos hablaban nuestros panelistas anteriores, donde nos decían, pues queremos hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de hacer cosas nuevas. Para eso es la nube. La nube es un habilitador para innovar y para crecer. Este dibujo que tienen aquí ustedes en la pantalla, hemos pasado en estos 15 años de un mundo físico a un mundo digital. Para los que están en los medios, seguro no, pero para los que estamos aquí en el foro, todos usamos un cassette. En ese cassette, si ustedes recuerdan, y queríamos tener nuestras mejores canciones, porque en ese entonces los discos traían cara A, cara B. Para los que están en medios digitales, seguramente ustedes no saben de lo que les estoy hablando, pero bueno, sigan conmigo un poco más, ¿no? Y de repente ese cassette donde poníamos todas las canciones que nos gustaban, pues de repente se zafaba la cinta, ¿no? Entonces había otro elemento muy importante para rebobinar el cassette, que era una pluma Bic, ¿no? Entonces, si se acuerdan de eso, pues bueno, hemos pasado en 15 años de ese mundo digital, físico, de físico a digital. Entonces, ahora que todo está en la nube, pues podemos tener las canciones que nos gustan en el alcance de nuestro celular, podemos tener nuestras listas de nuestras canciones preferidas, y no solo eso, ¿no? Sino de repente también nos recomienda el mismo Spotify, ¿y por qué no escuchas esta otra canción? Y lo mismo pasa en los negocios. Si tú estás en Amazon, te dicen, pues la siguiente recomendación para que tú puedas comprar algo es esta, porque otros como tú la han comprado. Y si estás viendo Netflix, pues también te dicen, mira, estas películas las ven otros usuarios como tú. Y si nos pasamos al mundo de los servicios financieros, pues ahí vamos más atrasados. Hay muy buen trabajo, como nos platicaba ahorita José María de Afirme,
que se ha hecho, pero pues ¿cuántos de ustedes no han recibido una llamada telefónica para ofrecerles una tarjeta de crédito que no necesitan? ¿Por qué? Porque no están usando bien los datos los bancos, no saben qué ofrecerte, no conocen al cliente. Entonces, ¿qué nos ofrece la nube? Una manera de acopiar datos, de tenerlos y de hacer ofertas muy definidas para gente específica, porque no todos somos iguales. En esta siguiente, pues ¿qué está cambiando, no? Hay fuerzas externas que están remodelando los negocios. Y así como las compañías también hace unos 10 o 15 años, el tener un ERP, un SAP, un Oracle, esa era una ventaja competitiva, pues ahora ya todos lo tienen, ¿no? Ahora la ventaja competitiva, pues es quién tiene nube, quién puede acercarse de manera más fácil al cliente, es el que hace una diferencia. Y si recordamos, la manera de competir es ser diferentes. Entonces, quien empiece a crear estas competencias, pues lo hace mejor. El segundo punto es que los cambios están en toda la empresa. Antes decían, bueno, es que es un cambio de tecnología. No, el cambio es para ver cómo hacemos más negocio, el cambio es para ver cómo nos acercamos mejor al cliente, cómo evitamos fraudes, cómo podemos ahorrarnos costos. Y entonces, como decía también Jorge en su primera plática, la digitalización, la transformación, no es un tema de tecnología, es un tema de todas las áreas de la empresa para servir mejor a nuestros clientes. Pero también hay que cambiar la forma en la que cambiamos. Yo que vengo de la banca y del mundo de servicios financieros, son áreas muy estructuradas donde tienes a riesgos, cumplimiento, finanzas y tienes a los negocios y de repente tienes muchos controles que te impiden ser rápido. Entonces, para poder cambiar y hacerlo rápido y experimentar, pues no se puede hacerlo de la manera tradicional. Hay que hacerlo de una manera ágil y cambiar la forma en que cambiamos. Y la nube, pues no es un destino. Como les decía, es la plataforma que nos puede llevar ahí, pero pues es el principio para poder subirnos en ese cambio. Y es un método de hacerlo que tiene que ser ágil, que depende de procesos, que depende de personas y no solamente es puramente tecnológico. Hay dos temas donde la nube nos ayuda. Si ven la parte de abajo, es un tema de optimización. Y en la optimización, pues es ahorrar costos, ¿no? Entonces, imagínate, tú tendrías que tener antes cada empresa su propio centro de servicios, su propio centro de datos, un jefe de seguridad de la información. Pues hoy si lo tienes en la nube, con la nube que tú operes, seguramente tiene mejores servidores, mejores arquitectos, mejor gente que te pueda cuidar la información que lo que tú antes podías conseguir con tus propios recursos. Y ahí regreso a uno de los puntos que hacía Jorge. Esto es democrático. ¿Por qué hay tantas fintech ahora? Pues porque es muy barato utilizar un servicio en la nube sin contratar estos centros de servicio, estos agentes que te estén cuidando y todas estas barreras de seguridad que antes tenían que estar en casa. Y por supuesto, pues eso te genera que sea elástico, que puedas empezar con un costo bajo y que lo puedas ir escalando en la medida que escalas tu negocio. Entonces, por ahí empezamos por un tema de optimización. Pero después, cuando volteamos a ver al negocio, es cómo sincronizamos a la empresa y la otra es cómo impulsamos la innovación. Aquí no hay un modelo hecho. De repente llegamos con los clientes y nos dicen, ¿cuál es la ruta para hacerlo? Hay muchas maneras. El tema es que hay que innovar, hay que pensar cómo cambiar, pero sobre todo pensando en el cliente. Si lo hacemos mejor para el cliente, va a funcionar muy bien. Y pues esto está apoyado en el talento y en la construcción de todas las áreas. Como ven aquí, no me voy a ir uno por uno, pero si ven del lado izquierdo, tienen los lugares donde se puede ocupar la nube, la digitalización. El primero es el crecimiento del negocio. Entonces, hablando del crecimiento del negocio, de la inteligencia artificial, del machine learning, pues antes había segmentos de edad y decíamos, bueno, pues vamos a trabajar con los segmentos de edad de las personas, qué sexo tienen, etcétera, y acababas con un grupo de 12, 18 clústeres para poder hacer tus propuestas. Hoy, con la segmentación, con el machine learning, con la manera de poder segmentar los datos, pues ahora tú puedes tener 280 clústeres con ofertas bien definidas que van de acuerdo a la vida del ciclo financiero de la persona y no estás atacando a un segmento y con esas llamadas telefónicas para ofrecerte una tarjeta de crédito, sino con el producto que realmente necesites. Como decía Rodrigo, somos una población en edad promedio bastante joven que va a necesitar, pues primero, poder casarse, viajar, tener una casa, tener un auto, pagar la educación de sus hijos, pero ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento le ofreces el producto correcto? La segunda es en riesgo y en regulación. En la parte de riesgo,
Hoy día cuando tenían una aplicación de crédito, la aplicación de crédito y la solicitud, pues traía los datos que eran 40 o 50, lo máximo que venía en la hoja donde llenabas tu solicitud o lo que llenabas en una página de internet. Pues hoy puedes tomar todos esos datos tradicionalmente, pero también puedes tomar datos externos, ver cómo se comporta en sus redes sociales. Si se da de alta en el onboarding por medio de su celular, puedes saber exactamente de dónde hizo la solicitud de crédito. Si le da seguimiento a dónde se mueve la persona, si te da permiso de acceder a dónde se mueve la persona, tú puedes saber si llega a un trabajo, si en ese trabajo, cuánto tiempo se pasa del día. Y todo eso te permiten los datos y tenerlo en un solo lugar y tenerlo en la nube. Entonces, cuando empiezan a pensar en todas estas posibilidades, todos estos datos nos dan mucha información. Un ejemplo para acercarlo, un tema grande que tenemos en México como una deuda con la población, es la inclusión financiera. Solamente 1 de cada 2 personas tiene acceso a una cuenta de depósitos, 1 de cada 3 personas tiene acceso a un crédito y 1 de cada 5 tiene acceso a un medio de protección como es un seguro de vida o un seguro de daños. Y entonces, pues, ¿qué están haciendo las fintech hoy? Sin proponerse la inclusión financiera, como están trayendo más datos, como tienen una forma nueva de analizar lo que está pasando en cada uno de estos segmentos que antes los bancos no les prestaban porque no conocen el riesgo de crédito, pues entienden mejor el riesgo de crédito y con eso pueden tener una oferta muy puntual para esas personas que, si bien hoy no tienes un dato exacto porque no tienen una nómina, trabajan en la economía informal, pero tú puedes saber con esos datos si esa persona va de su lugar, de su casa, a trabajar en un lugar fijo como un mercado y ahí se pasa 6, 8 horas del día en su trabajo. En la reducción de costos y riesgos, también otro tema muy complicado para México es el tema del lavado de dinero y el tema de fraudes. Cuando ustedes ven los fraudes que afectan a todos los bancos, hay fraudes en tarjeta de crédito, hay fraudes sobre todo por robo de identidad y todos esos fraudes, la manera tradicional de hacerlo pues era que buscábamos esa famosa distribución normal y buscábamos a los outliers, ¿no? Lo que está fuera de la curva y buscar esos extremos eventos. Pero pues la gente que se dedica al crimen es muy inteligente, ¿no? Entonces sabe cómo disfrazarse para no estar en esos extremos. Entonces se ponen, en vez de esos outliers que se les llamaba estadísticamente, se ponen ahora en los inliers, ¿no? En lugares donde parece que son personas reales, parece que están haciendo transacciones que son genuinas y que provienen de una fuente de dinero correcta, pero no es así. Todos estos temas de Machine Learning pues nos sirven para llegar a escarbar esa información y entender quién puede ser un inlier que está tratando de hacernos un fraude. Entonces, pues, si lo ven, interviene gente de negocios, gente de riesgo y gente también que puede prevenir el fraude. Y por último, pues el tema, como les decía, en la mejora de la operación, pues todo este tema de eficiencia, utilizar la elasticidad. Hace 3 años estábamos en un foro en Copenhague y le preguntaba una persona a la directora de Microsoft de Europa que si ellos pensaban entrar a los servicios financieros. Y la respuesta fue, por ahora no. Fue por ahora no. Y no queremos hacerlo porque no queremos tener más regulación sobre nosotros. Y le preguntaban también, bueno, pero si ustedes tienen todos nuestros datos, dice, sí, tenemos tus datos, pero también tenemos mejores arquitectos, mejor seguridad y una mejor protección y resiliencia que lo que tú pudieras tener, ¿no? Con esta pandemia que acabamos de pasar, pues quien no tenía un centro de respaldo para su información, pues le costó mucho trabajo volver a dar de alta los servicios. Entonces el tema de nube también se vuelve un tema de resiliencia en estos tiempos, sobre todo que estamos viviendo. Y por último, me gustaría mostrarles un ejemplo muy práctico de lo que se hace en la banca, sobre todo en términos de lavado de dinero, de fraudes, y cómo hacer esta convivencia de todos estos datos con el crimen financiero. Entonces, en la nube podemos tener ingesta masiva de datos,
todas las transacciones de los clientes, con quién se están relacionando, a qué cuentas depositas, hacia dónde se van. Podemos entender patrones de las personas y sus redes también, ¿no? Entonces puedes entender toda la red de la persona con quien trabaja. Y con analítica avanzada, hacer esa discriminación y entender quiénes son los inlayers. Esos análisis antes, o todavía si se hacen on-premise, si se hacen en servidores propios, cuesta mucho trabajo poner todos los datos en un solo lugar, cuesta mucho trabajo poder conectarlos, pero cuando los tienes en nube, esa velocidad cambia. Puedes conectarlos más rápido, puedes utilizar algoritmos, librerías que ya están hechos, reutilizarlos, y entonces puedes evolucionar más rápido que lo que se hacía antes cuando todo se hacía en casa. ¿Y eso qué te ayuda? A eliminar, a identificar primero pues, a los que son esos inlayers que quieren engañar, pero la segunda también, hoy lo que pasa es que hay muchos falsos positivos, que creemos que son los malos, pero no son los malos simplemente porque salieron de esa curva y están en los outliers. Entonces, cuando empiezas a discriminar a todos esos falsos positivos, todo ese gran trabajo que se hace de buscar, investigar, pues lo dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces, este es un tema que te ahorra costos, te disminuye fraudes, como un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología. Y bueno, con eso concluyo mi plática y quedo a sus órdenes. Gustavo, muy interesante tu plática, pero yo me quedé con muchas dudas. ¿Te parece que empecemos de una vez con las respuestas? Adelante, adelante. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene una empresa para iniciar con estos servicios en la nube? ¿Cómo cambiar del mundo tradicional que lo tienes normalmente controlado a esto donde sientes que tienes menos control? Mira, son inversiones grandes y son inversiones que no te rinden fruto mañana. Son inversiones que te empiezan a rendir frutos en 2, 3 años. Entonces, a veces lo que desespera mucho es el año contable, que todos quieren tener resultados el primer año y ven un gasto grande y dicen, y bueno, ¿y el dinero cuándo regresa, no? Cuando funciona es cuando hay una claridad donde dices, mira, este es el camino que quiero seguir y aquí quiero llegar. Y pongamos primero al frente al cliente. Uno de los errores grandes es que a veces se vuelve un proyecto de tecnología, cuando no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de cambio en toda la empresa. Entonces, el principal error que vemos de repente es que dicen, es un proyecto de tecnología, me desesperé, no llegó, cancélalo, ¿no? Entonces, hay que pensar en el largo plazo, hay que pensar primero en el cliente y hay 3 características fundamentales que tienen que cumplirse para que esto sea exitoso. La primera es que a donde llegue toda esa tecnología con el cliente sea usable. Imagínate el CODI. Es muy buena tecnología, pero nadie la usa. Entonces, ¿Y cómo padecen en el Banco de México por eso? ¿Y cómo padecen por eso, no? Entonces, ¿qué quieres? Pues que la gente lo use, ¿no? Entonces, hasta allá tienes que llegar que esa tecnología sea usable para el cliente. La segunda es que sea tecnológicamente posible, ¿no? Sí hablamos mucho de inteligencia artificial y tal, pero hay que tener cosas aterrizadas. Si no tienes cosas aterrizadas, pues sí, se verá muy bonito, pero si no llegas a tener algo tangible y claro, pues puede ser que nunca te sirve. Y la tercera es que todo eso se convierta en cómo regresa la inversión y en tener un caso claro para monetizarlo. ¿Cómo das el primer paso? O sea, ¿cómo se da el primer paso en una organización para este cambio tan importante y que lleva a una manera diferente de hacer negocios y de relacionarte hacia el interior de tu compañía? La primera es la visión desde el consejo mismo y el mandato hacia su comité ejecutivo y hacia su dirección general. Y después de ahí se tiene que permear hacia abajo a cada una de las organizaciones dentro de la institución, para que ellos entiendan que también en cada parte de la organización tienen que adoptar una forma nueva de operar, y no es solo un tema de tecnología, es un tema de negocio, es un tema de finanzas, es un tema de control, y es hacer las cosas de manera diferente. Pero si no existe el apoyo de la dirección general hacia abajo y del consejo hacia abajo, cuesta mucho trabajo darle seguimiento a estos proyectos. Entonces, por ahí empezamos. Como todo cambio tiene riesgos. ¿Dónde ves tú los principales riesgos? ¿Cuáles son los principales focos rojos que hay que cuidar? Mira, el principal riesgo cuando hablamos de tecnología es que abrimos nuevos canales de riesgos, ¿no? Entonces, el principal riesgo que se abre es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad, pues no solamente son los canales tecnológicos, hay mucha ingeniería social que te pueden llegar por diferentes lados y que pueden llegar a afectarte. Entonces, lo primero es tener claro todo ese ambiente, todo ese perímetro en ciberseguridad para que no te afecte. Y la segunda es tener controles claros de cómo vas a evitar que te suceda cada uno de estos riesgos.
¿cómo irle haciendo? ¿Cómo irte abriendo a una organización tradicional? Tiene pues el control de la información, el conocimiento de sus clientes, sus patrones, es decir, ahora van a estar en la nube y cómo irte abriendo, cómo perderle el miedo a estos delincuentes. Empezamos con el talento. Entonces, pues dicen, si siempre has hecho lo mismo, pues no esperes cosas diferentes y sigues haciendo lo mismo. Entonces, necesitas inyectar ya sea talento nuevo o al talento que tienes, capacitarlo para llegar a este nuevo mundo. Y nada más déjame concluir que antes se pensaba que todo se tenía que tener en casa. Y hoy, para ser más ágil, puedes apoyarte de consultores, de empresas de tecnología. Y a veces es más como armar una gran maqueta de Lego donde tienes los diferentes cuadritos de colores y lo vas armando, y si no te funciona le cambias la configuración, que tratar de hacer todo uno mismo. Tradicionalmente en una empresa, pues a los directivos, al consejo de administración, a los administradores, les gusta tener grandes espacios de control. ¿Cómo ir liberando estos espacios de control? Pues mira, también como decía Jorge, ¿no? Pues cómo luce lo bueno, ¿no? Cómo luce lo grandioso. Hay que enseñarles pues cómo se ve lo grandioso. Hoy hay unas empresas de tecnología fantásticas, estos Nubank brasileños que ya traen más de 55 millones de clientes, que aquí en México están capturando 150,000 clientes al mes, cuando dice hay empresas que pues no tienen 150,000 clientes en toda su historia, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo las cosas pueden funcionar, pero hay que tener apetito para hacerlo. ¿Cómo tener ese apetito? ¿Tú qué es lo que más apetitoso se te haría? Pues mira, también relacionando con la plática de Rodrigo y de esas tres características grandes que tenemos, hay oportunidades en el espacio geográfico, en el espacio poblacional, y déjame ponerte un ejemplo. Hoy tenemos una gran cantidad de exportación, no del sector financiero, de berries hacia Estados Unidos. Somos de los mayores exportadores de berries, de aguacate. Si le pones blockchain a eso, si lo llevas con blockchain, nube, tecnología digital, todos tus certificados de alimentos pues pueden pasar mucho más rápidos y pueden tener trazabilidad para el consumidor, por ponerte ejemplos, ¿no? Entonces, encontremos dónde están las oportunidades, hay que pensar de manera diferente, innovar y aprovechar la tecnología. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta plática. A ti, mi querido David.